Capítulo 3. Los tres usos del cuchillo. Es un concepto atractivo y puede que incluso sea cierto que las normas estéticas resumen por naturaleza los procesos orgánicos de la percepción o la creación, que la sección áurea del marco de un cuadro, el Partenón, una lente de 35 milímetros repiten el proceso orgánico e imaginativo del cerebro, que con el ojo de nuestra mente vemos una cara en ese marco horizontal o una cara y un torso si el marco está en posición vertical, o una toma doble en la proporción 1:1:33 del cine y la televisión de la primera época, que en posición horizontal la interpretación de la figura entera de la forma humana presupone otra cosa a la que puede dirigirse, otra persona, un animal, una acción, a fin de llenar el marco, que finalmente cerramos los ojos y vemos en un formato que se aproxima a la sección áurea. La estructura dramática es también el ejercicio de una necesidad o disposición que surge naturalmente de estructurar el mundo como tesis, antítesis y síntesis. Judy Ledbetter, también conocido como Leadbelly, decía: coges el cuchillo, lo usas para cortar el pan y así tener fuerzas para trabajar. Lo usas para afeitarte y así estar guapo para tu chica. Si la encuentras con otro, lo usas para arrancarle su corazón traidor. El asesino, para justificarse, se dice a sí mismo: la razón de trabajar tanto era poder comprarle algo bonito. Por eso me levantaba por la mañana y por este motivo comía, para coger fuerzas para ir a trabajar. Por esta razón me afeitaba, para estar guapo para ella, y cuando me traicionó usé el mismo cuchillo para asegurarme de que su amor no sería para otro. Así el dramaturgo, el compositor del blues que llevamos dentro, convierte el cuchillo en instrumento que a la vez encarna y presencia el cambio, y transforma sutilmente su utilidad a lo largo del drama. De hecho, el cuchillo tiene su correspondencia con la línea de bajo en la música, pues en esta, y no en la melodía, lo que da la fuerza musical y lo que nos conmueve. El agudo puede tener una gran belleza, pero al fin y al cabo es arbitrario, a menos que vaya combinando con la indefectible naturaleza conductora del bajo, que va guiando hacia el momento de la resolución. Esta cualidad de indefectible, que revela el significado profundo de lo normal, en este caso el agudo, es lo que da fuerza a la música de Bach. Las fugas, las tocatas, las mejores obras de la música occidental nos conmueven porque nos emociona la línea del bajo. La tragedia del asesinato nos conmueve porque nos emociona la ironía del cuchillo recurrente. La aparición del cuchillo es el intento de la mente metódica y agraviada de afrontar lo que le produce temor. En tal empeño, tener una mente racional no nos ayudará en absoluto. Lo sobrecogedor y lo inevitable constituyen la esfera del teatro y de la religión. La mayor parte de los grandes dramas tratan de algún tipo de traición. Una vez alguien se acercó a Arthur Miller después de un estreno y le dijo: la obra está muy bien, pero ¿por qué no la titulaba La vida de un viajante? Una obra no habla de las situaciones agradables que rodean a las buenas personas. Una obra narra las cosas terribles que le ocurren a la gente que es tan buena o tan mala como nosotros. Dicen los rusos: novia risueña, esposa llorosa; novia llorosa, esposa risueña.
Podemos pronosticar que a la pareja que concierta su propia ceremonia de boda espera un futuro incierto. La supuesta habilidad para esquivar y eludir los rituales procede de la errónea confianza en la propia capacidad y de una falta de interpretación del comportamiento personal. Es triste y está fuera del lugar, como el espectador de un espectáculo de magia que diga en voz baja: ¿sabes una cosa? En realidad no ha hecho desaparecer el conejo. Por supuesto que el mago no ha hecho desaparecer el conejo. Lo que ha hecho tiene un mérito más extraordinario. Ha proporcionado un momento de alegría y asombro a algunos espectadores que gozaban con el espectáculo. Al suspender su incredulidad, o su razón, si lo prefieren, durante unos instantes, los espectadores han recibido su recompensa. Han perpetrado un acto de fe, al igual que quienes se ponen de pie renovados después de rezar. Sus plegarias han sido escuchadas, pues a fin de cuentas el propósito de la oración no era obtener una intercesión en el mundo material, sino paralizar momentáneamente la confusión, la rabia y la amargura de la impotencia durante el tiempo de rezo. La finalidad del teatro no es, pues, afianzar la estructura social, ni incitar a los menos propicaces a que se despabilen, ni predicar a los convencidos acerca de las delicias o las cargas de la vida de la clase media. La finalidad del teatro, como la de la magia, como la de la religión, los tres compañeros inseparables, es infundir un temor purificador. El intelectual joven dice: ¿por qué ir al velatorio, al shiva, al funeral? ¿Por qué repetir como un loro los votos en una boda tradicional? No tengo nada que decir en el velatorio. Ninguna frase mía puede cambiar nada. En el shiva y las ceremonias nupciales no me van. Esto no es sabiduría, sino ignorancia humana y cierta idolatría personal. Pues claro que la persona es impotente cuando se ve enfrentada a la muerte. ¿Qué le podría hacer pensar lo contrario? La asistencia al shiva o al velatorio no es una actitud de negación, ni nadie espera que así se vea. Es una confesión de impotencia ante la muerte. Alegar la razón como excusa es no entender nada de nada. Todos conocemos al racionalista endurecido que clama contra la tradición religiosa, contra los detalles históricos, contra la participación en rituales grandes y pequeños, las reuniones de los padres en la escuela, los agasajos de bienvenida a los nuevos vecinos, la boda o el funeral. Todos conocemos a esta persona. Muchos de nosotros somos esa persona y algunos de nosotros somos esa persona en ocasiones. Ese alguien va solo a la tumba, enfurruñado y exhausto de oponer resistencia a unas observaciones y actividades que, de haberlas suscrito, le habrían ocupado una energía y un tiempo mínimo. La herejía de la era de la información no es siquiera que la razón triunfará, sino que ya ha triunfado. La razón, sin embargo, como vemos en nuestra vida, se emplea 1000 veces como justificación y una vez, con suerte, para comprender mejor. La lección purificadora del drama es, en su momento culminante, el escaso valor de la razón. En los grandes dramas vemos que el protagonista aprende esta lección. Y lo que es más importante, nosotros mismos la experimentamos también porque alimentamos unas expectativas y finalmente fracasamos, porque descubrimos que en nuestro interior habíamos llegado a la conclusión errónea
y que, despojados de nuestra arrogancia intelectual, debemos admitir nuestro estado pecador, débil e impotente, y que, una vez reconocido esto, tal vez encontremos la paz. La canción de las 11. En las películas románticas es frecuente encontrar el montaje, que en estos casos significa una composición cinematográfica sin diálogo y por lo general acompañada de música nostálgica. El uso del término nada tiene que ver con el significado original apuntado por Eisenstein, que se refería a la yuxtaposición de dos imágenes dispares y no consecutivas que engendraban en la mente del espectador una tercera idea, que sería un avance del argumento. Un hombre va andando por la calle, vuelve la cabeza y se palpa los bolsillos. Imagen de un escaparate con un cartel que indica liquidación. El espectador piensa: caramba, este hombre quiere comprar algo. La primera idea, juxtapuesta con la segunda, sugiere en el espectador, nosotros, una tercera idea. En las películas románticas el montaje no siempre, en realidad casi nunca, es un avance del argumento, sino que narra el supuesto estado mental emocional del protagonista, sin diálogo, sin música, solo repitiendo versiones ligeramente distintas de la misma idea. El protagonista de la triste historia sentimental piensa en una pérdida de su pasado, desengaño, amor ausente. Recuerda, lo muestra la cámara, la recepción de un hotel y dos personas que se registran, el crepúsculo y una escena en la playa, un comentario que provoca risas en un restaurante. Son escenas repetitivas más que progresivas. Por lo general, no hay ninguna razón para que una escena preceda o siga a la otra. El orden no responde a una progresión inevitable, sino a un criterio estético. En realidad, uno de los rasgos que caracterizan estos montajes es que se pueden montar sobre la marcha. Es esta una condición ajena al estilo dramático y más propia de la épica. La película Conspiración de Silencio es un drama excelente, un thriller estructurado y ejecutado espléndidamente. En cierto momento, sin embargo, Spencer Tracy, el protagonista, expone las razones de su regreso a Black Rock, su estado de ánimo antes de iniciarse la historia y la transformación que ha sufrido precisamente por culpa de esta historia. Esta escena, un borrón en una película por lo demás magnífica, sería el equivalente del montaje emocional. Poco nos importa cuál era el estado de ánimo del protagonista antes de iniciarse la historia, y hasta que no nos ofrece una explicación, no hemos necesitado saber cómo se sentía antes ni cómo se siente ahora. Como en el caso del montaje emocional, el público acepta esta explicación de buena fe, pero sin ningún interés. ¿Por qué? Porque es la solución a un problema inexistente, respuesta a una pregunta no formulada, un elemento extraño al estilo dramático. A este discurso, a este tipo de montajes, en una película o en una obra de teatro, yo lo llamo la muerte de mi gatito. Y con frecuencia llevan implícita esta frase o idea. No sé por qué les cuento todo esto. Porque en un drama, un personaje, por definición, el personaje de un drama está involucrado en una misión apasionante. Aristóteles decía que el personaje es la misión. Porque pues este personaje iba a hablar sin razón de peso. Y, sin embargo, este momento es un rasgo característico de muchos dramas y algunas tragedias. No sé por qué les cuento todo esto. Esta frase sirve para identificar un montaje de este tipo.
También pueden decir, hace muchos años, o cuando era joven, o una vez tuve un gato, o mostrar la escena en que los personajes con los brazos abiertos giran a cámara lenta en una playa. La coincidencia no es solo que esta narración innecesaria se dé con regularidad en obras de teatro y películas, sino que siempre ocupa aproximadamente el mismo lugar. Cuando ha transcurrido el 70% de la obra, un poco antes o un poco después del inicio del tercer acto. ¿Por qué? Es la excreencia de un proceso de maduración que no se percibe directamente, pero que se debe deducir a partir de sus efectos. Pensamos que cuando algo no se puede explicar como problema, tal vez debemos intentar explicarlo como solución. Empecé a considerar si tal anomalía era una función de nuestra conciencia, una derivación natural de nuestro modo de percibir los acontecimientos. La estructura dramática no es una invención arbitraria, ni siquiera una invención consciente. Es una codificación orgánica del mecanismo humano para ordenar la información, hecho, elaboración y desenlace. Tesis, antítesis, síntesis. Chico conoce chica, chico pierde chica, chico conquista chica, acto primero, acto segundo, acto tercero. Tolstoy tiene una parábola excelente acerca de un hombre extremadamente pobre. Este hombre tenía 3 panecillos y una galletita salada. Llegó a casa después de trabajar en el campo y se zampó un panecillo. Como se quedó con hambre, se comió otro panecillo, pero seguía teniendo hambre y se dio cuenta del tercero. Finalmente se comió la galletita y quedó satisfecho. ¡Qué necio soy!, se lamentó. Tenía que haber empezado por la galletita. Así es como funciona nuestra manera de razonar. La mente humana no puede crear una progresión de números aleatorios. Hace años se desarrollaron unos programas informáticos para que lo hicieran. Ahora se ha descubierto que eran defectuosos, ya que los números no eran realmente aleatorios. Nuestra inteligencia no podía componer una progresión aleatoria y por consiguiente era imposible que programase un cerebro electrónico. Nosotros no percibimos la aleatoriedad. Cuando a un niño le falta un fenómeno que por revertir en sí mismo resulta significativo, ordena los acontecimientos inconexos en un modo dramático, un todo inteligible según las reglas del drama. A dicho proceso se lo denomina neurosis o psicosis. Recibimos la sorpresa de la separación de una pareja amiga y rememoramos aquel noviazgo que acabó en boda, los primeros años de matrimonio que culminaron en el nacimiento del primer hijo, el estado de supuesta armonía que terminó al final de un anuncio de divorcio. Más adelante tal vez pensemos en el noviazgo, en la boda, en la nueva enamorada, y el drama volverá a ordenarse para ceñirse al modelo en 3 actos de tesis, antítesis y síntesis. Forma parte de nuestra naturaleza el convertir la percepción en hipótesis y luego reducir esas hipótesis a una información sobre la que podamos actuar. Es nuestro mecanismo especial de adaptación equivalente al vuelo del pájaro, nuestro único instrumento de supervivencia. El drama, la música y el arte son nuestro canto a este mecanismo, como el salto de la ballena fuera del agua. El exceso de habilidad, energía, destreza, fuerza o amor se expresa de manera distinta según las especies. Las cabras brincan, los humanos hacen arte. Empecé a cuestionarme si este fenómeno de 70%, la confesión,
que aparece transcurrido el 70% de la obra, era indicativo de una necesidad humana. ¿Para qué podría servir? ¿Qué necesidad descubría su presencia? En el teatro parece un desmerecimiento de la fuerza de la obra, del avance inexorable hacia el final, único objetivo del héroe, el montaje emocional que hace que el público se duerma. ¿Qué puede significar? Estamos a punto de empezar el tercer acto. El héroe y el público, partícipe aliado, se han enrolado en la parte más difícil del periplo. Se ha levantado el campamento, se ha esfumado cualquier posibilidad de retirada. Todo es ímpetu o temor, y sin embargo nos quedamos parados. Nos detenemos como los viajeros de la obra rusa. Cuando todo está empaquetado para iniciar el viaje, el vehículo aguarda frente a la casa y ya hemos abierto la puerta, damos media vuelta y nos sentamos un rato. En la obra de teatro, la escena sin ritmo y propia de aficionados que tiene lugar en este momento se detiene momentáneamente para ofrecernos una explicación. Cuando era joven tenía un gatito. Antes de meterme en este embrollo yo opinaba que... No sé por qué se les cuento todo esto. ¿Será este discurso un vestigio del soliloquio? Se ha dicho que un poema nunca se termina, sino que se abandona. Igual que el poema, la obra teatral es difícil de estructurar. Según mi experiencia, el autor se cansa exactamente en el mismo momento que el protagonista cuando se enfrenta al tercer acto. La acción está esbozada, el cometido, si era difícil, ahora está claro. Y esta claridad resulta desmotivadora. Una vez planificado el tercer acto, para mejor o para peor, la obra está hecha. Los dramaturgos completan este acto con los dones para el diálogo y la inventiva que se les haya concedido, pero la suerte está echada. El alfarero ha cocido la vasija. Sin embargo, el acto aún está por escribir. Falta vidriar la vasija. El autor vuelve a pensar: vamos, por favor, si lo tengo en la cabeza, debo seguir. ¿De verdad quieren que lo ponga por escrito? Solos ante el peligro, ni el rastro del campamento, el autor y el protagonista afrontan el tercer acto y están fatigados. Esta fatiga es la causante de que se imponga un anacronismo. ¿Quién sabe si esta posición del 70% no es un recuerdo atávico que ocupa el lugar del soliloquio? Este recuerdo debe remontarse al antiguo drama, que a su vez se remontaba a las ceremonias religiosas de las cuales procedía, pues el soliloquio es, en esencia, una confesión. En su reminiscencia, el dramaturgo, el protagonista, confiesa su impotencia ante los dioses, alcanza su punto culminante en el parlamento del día de San Crispín, San Crispiniano, de Shakespeare, y su punto más decadente en la muerte de mi gatito. Lo encontraremos en Pax de Deus o en el dúo que precede a la grandiosidad de la última escena del ballet o de la ópera. Y lo encontramos en la canción de las 11, la esencia de la comedia musical, la nostálgica ofrenda emocional calculada para preparar al público para el camino de regreso a casa. ¿Por qué cayó en desuso el soliloquio, confesión, declaración, es decir, el protagonista hablando con Dios? Tal vez en los inicios de la alfabetización generalizada se descindió del drama,
como el drama se escindió de la ceremonia religiosa y perdura en una forma épica más recreativa, como puede ser la novela. Si estas conjeturas son ciertas, tal vez sugiera alguna teoría acerca de la naturaleza autónoma de la evolución del drama. Fin de la obra. Se diría que una buena parte de nuestra vida comunitaria es como un concurso de mentiras. Tribunales, política, publicidad, educación, ocio. Tolstoy decía que era un error hablar de lo que ocurre en la actualidad. Así pues, aunque me gustaría afirmar que nuestra época es particularmente corrupta, debo doblegarme a su sabiduría y decir: el mundo, como usted, como yo, siempre ha sido así. Como sociedad, como seres humanos, hombres y mujeres, con el carácter de ustedes y con el mío, somos mentirosos por naturaleza. Amamos la mentira, mentimos a los otros, nos mentimos a nosotros mismos y mentimos cuando hablamos de la mentira. Aunque si eso forma parte de nuestra naturaleza, ¿de dónde sale la verdad? Tal vez en aquel momento final en que el asesino puede reconocer su crimen, el político su mala conducta, el marido y la mujer sus infidelidades. Tal vez la religión ofrece el mecanismo purificador de la confesión, el confesionario católico, el día judío de la expiación, el testimonio baptista. A ello se agregan los programas de los 12 pasos, basados en la confesión de la impotencia. Todos sirven para que nos liberemos de nuestra carga, o por lo menos nos ofrecen esta posibilidad. Lo que nos daña no son, sin embargo, nuestros actos, como dijo Mary McCarthy, sino lo que hacemos después de ellos. Con el drama hemos creado la oportunidad de enfrentarnos a nuestra naturaleza, a nuestras acciones y a nuestras mentiras. Pues el tema del drama es la mentira. Y al final del drama, la verdad, que ha sido omitida, pasada por alto, desdeñada y negada, se impone. Así es como sabemos que el drama ha terminado. La obra toca a su fin cuando se desvela lo que se mantenía oculto y nosotros sentimos la plenitud porque recordamos. Evocamos cuando el mundo estaba trastornado. Evocamos la introducción de aquel elemento nuevo que desestabiliza un mundo que nosotros habíamos creído que funcionaba bien. Evocamos los esfuerzos cada vez más enérgicos del héroe o de la heroína que nos representa solo a nosotros, por volver a encontrar la verdad y restituirnos la paz al público. Y en una buena pieza teatral recordamos que cada intento, cada acto, parecía ofrecer la solución, que lo examinábamos extasiados y que nosotros, el héroe, nos sentíamos profundamente decepcionados cuando comprendíamos nuestro error, hasta que, al final de la obra, cuando creíamos haber agotado todas las vías posibles de investigación, cuando carecíamos de medios y de recursos, o al menos lo parecía, cuando no éramos más que impotencia, todo se recomponía, se restituía en cuanto se revelaba la verdad. En ese momento, pues en una obra bien construida y tal vez en la vida analizada con sinceridad, comprenderemos que lo que parecía fortuito era esencial. Distinguiremos el patrón forjado por nuestro carácter, seremos libres para suspirar de alivio o llorar, y entonces podremos irnos a casa.